En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 16 de diciembre de 2018. Esta es la emisión 18.368 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén. Para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Douglas Balvin Vázquez nos presenta a la invitada de esta mañana. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a esta emisión. La invitada esta mañana es Piedad Patricia Restrepo, la directora del programa Medellín ¿Cómo vamos? Hace pocos días fue entregada la conclusión de la 13ª encuesta de percepción ciudadana, cuyos resultados en términos generales resultaron ser buenos para la ciudad, pero sigue habiendo unos asuntos que son lunares y que cuestionan de cara al futuro a las administraciones municipales, pero también a la ciudadanía. Hubo puntualmente algo, Piedad, y bienvenida a esta emisión, que tiene que ver con salud, educación y empleo. Y esos son ítems en los cuales se sigue insistiendo cada que hay encuesta o resultados de la encuesta de percepción ciudadana. La pregunta es entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué sigue en deuda Medellín en salud, educación y empleo? Bienvenida. Muchas gracias, Douglas, por la invitación. Hay que aclarar varias cosas. En una encuesta de percepción ciudadana, el formato de preguntas es muy importante para tratar de analizar las respuestas. Es decir, si la pregunta no se plantea en tipo como cuáles son los principales problemas de Medellín, yo al final no puedo responder que la gente dice que los principales problemas son estos. Entonces, eso para aclararte lo siguiente. Nosotros desde que arrancó la encuesta en el 2006 estamos preguntando cuáles son los 3 temas más importantes a los cuales la administración municipal le debería prestar más atención. Y ahí, un poco lo que tú dices, y lo vamos a complementar con otra pregunta que hacemos desde el 2010, la agenda ciudadana ha pasado por varios temas. Yo diría que en esos primeros 3 lugares, unos 6 temas, pero recurrentemente los que más están son empleo, salud y educación. De hecho, empleo y salud son los que han compartido el primer lugar, han estado ahí, empleo en más ocasiones que salud, pero salud viene destronando empleo del primer lugar. Entonces, la primera respuesta que te doy es, la gente no lo está pensando como que son problemas de ciudad, sino aspectos importantes en los que la administración debe apuntar recursos, atención. Ahora bien, nosotros tenemos varios módulos, uno de empleo y situación económica, otro de educación y otro de salud, donde yo te podría complementar y decir por qué es importante para la gente estos temas y cuáles son, cuando lo cruzamos con nuestros informes de calidad de vida, con información objetiva, los principales desafíos que tiene nuestra ciudad. Entonces arranquemos por la situación económica y por el empleo. Como te decía, son muchísimos años donde empleo ha estado en el primer lugar. El año pasado y ha estado salud en el primer lugar y empleo en el segundo. Entonces, empleo es vital y lo ha sido desde el año 2006. Cuando le preguntamos a los ciudadanos por la situación económica, si mejoró, empeoró, siguió igual, y por las posibilidades de emplearse en nuestra ciudad, qué tan fácil es emplearse, o adicionalmente, qué tan fácil es emprender en nuestra ciudad con éxito, lo que encontramos es que la situación 2017-2018 fue muy semejante. No hubo cambios realmente significativos.
Pero ahí el mayor desafío, de acuerdo a la percepción de la gente, es la posibilidad de que en la ciudad se pueda encontrar empleo. El mayor porcentaje, más de 4 de cada 10 ciudadanos dicen no es fácil encontrar empleo. Si tú lo equiparas con las cifras de empleo y de desempleo, o sea, de ocupación y de desempleo, lo que encontramos es que sí hay unas condiciones estructurales en nuestra ciudad que hacen que sea muy difícil reducir el desempleo. ¿Y eso qué significa? Que hay un sinnúmero de personas que están en nuestra ciudad y en nuestra región metropolitana que quisieran emplearse y no lo pueden hacer. Y esas condiciones estructurales se manifiestan por lo que los economistas llamamos como no hay un cruce entre la oferta y la demanda. Entonces hay que revisar concienzudamente qué está sucediendo, qué es lo que desean encontrar las empresas en términos de capital humano en nuestra ciudad y en nuestra región y qué es lo que están encontrando. Ese es un desafío permanente. Nosotros de hecho este año tuvimos una mesa de competitividad, una mesa de análisis que es un espacio que nosotros tenemos para diversos temas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. Invitamos a la academia, a la propia administración, a todos aquellos interesados en este tema a discutir. Y nos decía un profesor de la Universidad de EAFIT, el profesor Jesús Botero, que nuestra ciudad ha hecho grandes esfuerzos. Lo ha hecho en la conformación de clústeres, lo ha hecho en todo el tema del emprendimiento, en tanto de alto valor agregado como de subsistencia, llamémoslo así. Tiene ahora Ruta N, hablando de innovación, de tecnología, tiene a las universidades de alto nivel también sus investigadores trabajando, pero parece no ser suficiente para el problema estructural que tenemos. Recuerde Douglas que Medellín y el área metropolitana siempre han estado por encima de la tasa de desempleo promedio de las 13 ciudades o áreas metropolitanas en el país. Eso es muy diciente con una ciudad que se caracteriza por tener una inversión pública per cápita que es la más alta de las ciudades del país. Entonces sí cabría preguntarse qué es lo que está sucediendo. Y voy con el segundo tema, y es el empleo. Educación. Resulta que este año en particular, en general, la gente percibe que la educación que reciben los niños y los adolescentes en la ciudad es positiva, ¿cierto? La satisfacción es alta históricamente. Ha llegado a más de 80% de las personas satisfechas, pero este año en particular bajó bastante. Bajó 11 puntos porcentuales la satisfacción con la educación, y eso está explicado completamente por la satisfacción con aquellos que envían a sus hijos a las instituciones oficiales. Alguien podrá preguntar, bueno, pero resulta que Medellín, el municipio de Medellín, invierte mayoritariamente sus recursos en educación, porque así es. Es decir, cuando analizamos por sectores, lo que más está invirtiendo Medellín es en educación, no solo en esta administración, sino en las anteriores a las cuales nosotros le hemos hecho seguimiento. Nuestra línea de base es desde el 2004. Muy por encima de otras ciudades. Muy por encima cuando lo miramos per cápita, porque eso es muy importante. Para yo poder hacer una comparación con Bogotá, con Cali, con Barranquilla, yo necesito hacerlo por habitante, ¿cierto? Para que tenga sentido. Y Medellín ha hecho una inversión porcentual y por habitante muy importante en educación. No obstante, lo que evidenciamos ahora es que menos gente está satisfecha. ¿Qué puede estar pasando ahí? Hay muchas formas de analizar la percepción ciudadana, porque la percepción ciudadana está inmersa en muchos factores. Por ejemplo, ¿cómo me comparo yo con otros? Entonces, cuando yo respondo una encuesta de esta naturaleza, puedo estar comparándome con mi vecino o puedo estar comparándome con mi ambiente de trabajo y con base en eso responder, etcétera. Entonces, hay una multiplicidad de factores que hacen que la persona, el ciudadano en nuestra encuesta responda X o Y cosa. Entonces, hay que analizarlo también contrastando con la información objetiva. La información objetiva que nos ha mostrado que Medellín en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos en el acceso a la educación, y eso se ha visto reflejado en las tasas de cobertura. Empecemos por educación inicial. Ha sido supremamente importante el incremento para la ciudad en educación inicial. También lo ha sido, aunque en menor medida, en educación superior. Cuando analizamos la tasa de cobertura para toda el área metropolitana, evidenciamos que ha habido incrementos importantes en la tasa de cobertura, más no en la de asistencia, que ha estado estancada. Ahí lo que podríamos decir es que cuando hablamos de cobertura estamos bien, digamos que los desafíos la ciudad los ha venido asumiendo bien y ha venido mostrando resultados positivos, pero no tanto en el logro, o sea, en la calidad de lo que efectivamente los niños
en las escuelas están aprendiendo. Ahí los avances han sido muy lentos. Ha habido avances, eso hay que reconocerlo, pero han sido demasiado lentos. Entonces, ahí de nuevo esa es como la ruta que hay que seguir. Y volviendo a la interpretación de por qué esta percepción ciudadana, los niños también en este año estuvieron desescolarizados por un buen periodo de tiempo y eso impacta y los padres lo ven. Entonces, cuando les preguntan, pues no están satisfechos porque los niños deberían estar en las escuelas, no deberían estar desescolarizados y eso impacta claramente el logro escolar. Si el niño no atiende todas las horas que requiere para los logros, pues eso se va a ver luego en su aprendizaje y obviamente en otros indicadores a los cuales nosotros hacemos seguimiento, que son los de eficiencia escolar, que son la repitencia, la extraedad y la deserción. Sin embargo, uno dice, volviendo a lo mismo, una ciudad que permanentemente cada administración insiste en que le mete mucho a la educación, ¿cierto? Parecería injusto que la encuesta no estuviera, digamos, reflejando el esfuerzo que se hace desde la administración, desde las administraciones, no es esta, ha sido histórico eso, y con el respaldo pues del Consejo Municipal. ¿Qué habría que ajustar, cierto? ¿Qué habría que ajustar desde el programa? ¿Qué piensan que se debe ajustar para que en el futuro, pues es decir, lo que se logra con inversiones se vea reflejado en la percepción de la gente? A ver, Douglas, hay dos cosas ahí importantes. Una, y es, no necesariamente la gente ve al instante la inversión. Puede haber un lapso de tiempo en el que la ciudadanía todavía o no está informada o no ve claramente las inversiones, no las palpa en su cotidianidad. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, ya dejando de lado qué piensa el ciudadano, sino en términos objetivos, qué está pasando con la educación. Claro, nosotros invertimos mucho, pero la pregunta ¿es suficiente o estamos invirtiendo dónde es? El grueso de la inversión en educación se va en el pago de nómina a los maestros. El análisis que nosotros hemos hecho de los ítems de inversión muestra que todavía hay insuficiencia en lo que tiene que ver con la capacitación para los maestros, en los planes de mejoramiento, aspectos claves para el mejoramiento de la educación. Los maestros en muchos casos ingresan a su carrera docente con falencias, eso está comprobado, y ellos requieren capacitarse permanentemente para cerrar brechas en su conocimiento y adicionalmente pues porque los procesos pedagógicos mutan conforme mutan las tecnologías, conforme tenemos muchachos que ahora están recibiendo cuantiosa información con todas estas nuevas tecnologías. Entonces los maestros tienen que estar en permanente proceso de mejora y eso lo logran a través de procesos de capacitación permanente orientados a la mejora del logro de los estudiantes. O sea, no es simplemente maestro mejora tú como ser humano, como persona, sino mejora para tener un efecto positivo en los niños y los adolescentes a los cuales estás formando en las escuelas. Eso desde el punto de vista del sistema educativo, pero nos hace falta otra parte de la ecuación que es fundamental y a la cual no le hacemos mucha bulla, y es todo lo que tiene que ver con corresponsabilidad, es decir, ¿dónde está la familia? Los padres son tan importantes o quizás más que el propio maestro dentro de la institución educativa. Los padres a través del acompañamiento que hacen a sus hijos de ese proceso educativo. A eso en la literatura se le ha llamado como capital social. Entonces, los padres que están pendientes de sus hijos, de cómo van, que los apoyan en las tareas, sean estas poquitas o muchas, que los motivan, que creen en ellos, que les dicen tú puedes. Eso es fundamental en el proceso educativo y de eso casi no hablamos. De hecho, mi formación es economista y yo trabajé mucho tiempo en la Universidad de Antioquia en los temas de economía de la educación y cuando se analizaba, se llamaba el efecto colegio, es decir, queríamos saber cuánto el colegio impactaba las pruebas de logro y veíamos que era aproximadamente, máximo llegaba a un 30%. El otro 70% inexplicado, de una cantidad de variables que no tenemos ni idea y la literatura lo que nos dice es hay una cantidad de factores asociados, uno a condiciones innatas de los niños que son muy difíciles de medir y otro grandísimo de capital social. Y ahí lastimosamente de lo que hemos evidenciado
en muchos foros, discusiones, mesas de trabajo, Douglas, es que lastimosamente en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los niños no cuentan con ese soporte en sus hogares, sea porque los padres trabajan muchísimas horas, sea porque es una madre cabeza de hogar que tiene que trabajar y no tiene el apoyo de su esposo, por una cantidad de circunstancias sociales y estructurales que modificarlas en el corto y en el mediano plazo es difícil si no tenemos una idea clara de cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer. O sea, una intencionalidad, en este caso estoy hablando desde la política pública, ¿qué intencionalidad tenemos? Hay escuelas de padres, hay algunas instituciones supremamente juiciosas con el liderazgo del rector que buscan convocar a la familia, darles facilidades, también supremamente importante, Douglas, y comprometer al sector privado de que permita que los padres vayan a las reuniones. Incluso nos han contado historias que para uno es como inverosímil, que hay padres que dicen no pude ir a matricular a mi hijo porque en la empresa no me dieron el permiso. Entonces es un compromiso social con la educación. Eso es lo que tenemos que entender como ciudad e incluso como país. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño nos acompaña Piedad Patricia Restrepo, la directora de Medellín ¿Cómo vamos? Me surge esta inquietud, y es ¿qué tanto se puede cuestionar la eficiencia o la efectividad más bien de las inversiones, teniendo en cuenta esa reflexión sobre lo que tanto se invierte en educación, pero los resultados no son tan buenos? Douglas, ese es un llamado de atención que ha hecho el programa muchísimas veces al hacedor de política pública, y es que el ciclo de la política pública culmina o arranca otra vez el ciclo cuando yo la evalúo, cuando yo digo esta platica la estoy invirtiendo acá y efectivamente este dinero rindió sus frutos, o por el contrario me estoy equivocando porque es que los resultados son hasta negativos. Te doy un ejemplo puntual. Nosotros estamos la semana pasada acabamos de presentar el informe del estado de la primera infancia en Medellín. Y yo recuerdo que nosotros lo hacemos en alianza con Fundación Éxito. Fundación Éxito contrató a la Universidad de los Andes para hacer un estudio de impacto sobre uno de sus programas. Me pareció realmente maravilloso que la Fundación primero hiciera eso, le apostara por evaluar el impacto de uno de sus programas y adicionalmente que fuera transparente con los resultados, porque resulta que uno de los impactos no fue el esperado y fue por el contrario negativo. Los niños estaban aumentando más de peso de lo que deberían. ¿Eso qué implica para una institución? Replantear qué estamos haciendo, estamos invirtiendo más de lo que deberíamos. Y eso es posible solo cuando evaluamos el impacto de la política. No es necesario evaluar todos los programas y proyectos. Imagínate una alcaldía de Medellín que puede tener 700 proyectos, eso se vuelve inviable, pero si uno es muy estratégicos, entonces en el caso de educación invertimos mucho, eso es relativo. Lo que estamos diciendo es que es el rubro de mayor inversión, no sabemos si es suficiente. O sea, yo puedo decir, Medellín invierte, el primer rubro es educación, el segundo es salud, tercero es movilidad, invertimos mucho en educación, no necesariamente, quizás necesitamos más. Quizás necesitamos unos programas y proyectos que, por ejemplo, fortalezcan los equipos de trabajo al interior de las organizaciones escolares, más allá de lo que son profesores y rectores. Necesitamos grupos de apoyo porque tenemos en las instituciones oficiales unas condiciones estructurales de lo que yo te decía, de esos antecedentes familiares supremamente complejos. Entonces necesitamos el psicólogo, el trabajador social, necesitamos el nutricionista, necesitamos pensar si eso es lo que tienen hoy nuestras organizaciones escolares, nuestras instituciones escolares. No, entonces revisemos qué podríamos hacer ahí. Ese es un llamado no solo a revisar lo que estamos haciendo ahora y evaluarlo, sino también a pensar en nuevas cosas y a costearlas. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y quizás la conclusión sea, no necesitamos invertir el 25%, sino el 30% de nuestros recursos. Y eso es complejo porque o conseguimos más recursos o le quitamos recursos a otros sectores. No es nada fácil, pero la evaluación de los programas nos permite dar esas respuestas. Bueno, se nos agota el tiempo y uno revisa en términos generales la encuesta de percepción y uno dice, Centro Oriente es quizá la zona con mayor percepción de problemáticas en la ciudad. ¿Eso es así? Particularmente en este año, Douglas, porque históricamente en nuestra encuesta
la que salía peor en casi todo, a excepción de seguridad, era la nororiental. La nororiental todavía hoy, si tú revisas la encuesta, tiene algunos indicadores malos, no queremos decir que no, pero la centrooriental llamó la atención en esta oportunidad. Se evidencia que la percepción en muchos de los indicadores bajó ostensiblemente. Y eso, desde el punto de vista de la alcaldía, del gobernante, etcétera, es un llamado de atención a revisar qué están haciendo en esas comunas, en esas 3 comunas. Particularmente, te lo digo. Y adicionalmente, lo interesante también de la encuesta, fíjate en que en seguridad nos muestra una zona como la centro-occidental. Y eso sí no es de este año, es de muchísimos años atrás. La centro-occidental, desde el punto de vista de la percepción, realmente le va mal. Y particularmente en este año la suroriental también, no sé si lo viste, pero la victimización aumentó, bajó ostensiblemente la percepción de seguridad en la ciudad y en el barrio, en la comuna suroriental. Una pregunta final y le pido brevedad, y es después de este ejercicio de 13 años, ¿qué reconoce usted con base en la encuesta en que Medellín, hombre, efectivamente mejoró? Y lo más retador de cara al futuro. Mire, más que mejorar, hay lo que se denomina en la encuesta, unos pilares de calidad de vida. Uno de esos pilares son los servicios públicos domiciliarios. Es decir, eso ha sido desde el 2006 hasta el 2018. Se mantiene. ¿Eso qué significa? Eso lo hemos discutido mucho al interior de Medellín, cómo vamos, de las organizaciones que hacen posible Medellín, cómo vamos. Eso no significa que los descuidemos. Porque bien lo decíamos, si tú estás esta mañana en tu casa, Douglas, para salir a tu trabajo y te quieres duchar y no hay agua, ¿qué vas a decir? Dios mío, ¿qué pasó aquí? Es decir, en términos de calidad de vida, para nosotros los medellinenses es casi impensable que no tengamos continuidad en los servicios, que no haya calidad en los servicios. Eso es un pilar de la calidad de vida y debe seguir siéndolo. Otro pilar de la calidad de vida es cómo percibimos el barrio. Hay una alta satisfacción con el barrio y eso es un activo valiosísimo. Es un activo valiosísimo que está mediado por la percepción de seguridad. Es decir, queremos barrios seguros. Queremos barrios seguros y la mayoría de la gente que percibe que su barrio es seguro tiene una alta satisfacción y eso ha sido otro pilar de la calidad de vida. Pero te lo voy a ir mezclando, ya que nos falta muy poco tiempo, con los retos. Entonces, reto para el barrio: mejorar el espacio público, principalmente parques y zonas verdes. Así ha sido desde el 2006 y sigue siendo un reto en el 2018. Y eso también es diciente para quien hace la política pública. La gente quiere un espacio público cercano y accesible. Las inversiones deberían entonces replantearse hacia allí. Yo lo dejo como inquietud, pero eso es lo que nos dice el ciudadano. Quiere un espacio público muy cercano. Desafío que no ha mejorado a lo largo de todos estos años: la percepción sobre el empleo en la ciudad. Es decir, sigue siendo un desafío. La gente siente en su mayoría que aquí no es fácil conseguir empleo. Y en emprendimiento hay un poco más de optimismo y eso es positivo para la ciudad. Emprendimiento de éxito, 3 de cada 10 perciben que sí es fácil hacerlo. 3 de cada 10, más o menos una franja de neutralidad, y 3 de cada 10 dicen que no. Es más positiva en relación con las oportunidades de empleo. Sigue siendo un desafío para nuestra ciudad. ¿Y por qué lo decimos? Porque está en la base de las oportunidades económicas y por ahí derecho del acceso a bienes y servicios, ¿cierto? En la base realmente está el empleo. Y creemos, sin duda, que la ciudad también, otro de los retos y los desafíos tiene que ver con la percepción de seguridad. Ahí hemos tenido, no ha sido estable, es una de las variables que más se ha movido a lo largo del tiempo. En 2009 y 2010, recuerda que tuvimos una situación compleja en la ciudad en términos de homicidios, desplazamiento forzado, y lo que evidenciamos fue una caída tan importante en ese momento de la percepción de seguridad, que seguridad apareció como el tercer tema más importante en la agenda. Eso no lo tuvimos este año, pese a que bajó la percepción de seguridad en la ciudad y que la victimización los 3 últimos años ha estado por encima del promedio histórico de la ciudad, que se ubica en 12%, y en estos 3 últimos años hemos tenido una victimización del 15%. Eso claramente impacta en la percepción, y la percepción de seguridad y el barrio
impactan la satisfacción con Medellín como un lugar para vivir, así que es otro tema de la agenda que permanece. Piedad Patricia Restrepo, directora